Estamos transmitiendo. Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, es un gusto desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Impacto del COVID-19 en las mujeres. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez, comunicador del instituto, y les acompañaré en la moderación de la actividad. La investigadora que nos acompañará hoy se llama Silvia Mesa Pelufo. Es psicóloga costarricense, nacida en Uruguay, con maestría en estudios de la mujer. Actualmente es coordinadora del equipo interdisciplinario para la atención de víctimas de hostigamiento sexual de la Universidad de Costa Rica. También es docente de la maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades y la maestría en gerontología. Investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y del Instituto de Investigación en Educación. Experta titular de Costa Rica en el mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belém do Pará y expresidenta del Comité de Expertas, presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica, integrante de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, PLANOVI. En los últimos 8 años, esta investigadora ha desarrollado investigaciones como carreras académicas de mujeres en la Universidad de Costa Rica, un reto para la igualdad, implicaciones de la justificación social de la violencia contra las mujeres en la violencia en Costa Rica en los albores del nuevo milenio. Mario Sanz y Mirta González fueron los compiladores de esta investigación. Prevalencia e incidencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres en la Universidad de Costa Rica. La violencia contra las mujeres como problema de poder y, finalmente, la docencia universitaria frente al hostigamiento sexual. Asimismo, nos acompaña la directora del Instituto de Investigación en Educación. Ella es Jacqueline García Fallas, que nos acompaña el día de hoy. Antes de iniciar, les recordamos al público participante que dudas o comentarios se evacuarán al final de la conversación. Les agradecemos que mantengan el micrófono silenciado y la cámara apagada. Les cedo la palabra a la directora del INIE. Ella es Jacqueline García Fallas. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian, y un especial agradecimiento a Silvia Mesa por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio y sobre todo por hacernos reflexionar sobre la realidad de las mujeres en este contexto, que como en muchos otros espacios sabemos que es algo inédito en la experiencia de muchos de los que nacimos en el siglo XX y que ahora nos tocará tener como una experiencia más lo que está viviendo la humanidad del siglo XXI. Y sobre todo tener la posibilidad de pensar en la equidad, en los derechos humanos de las mujeres y sobre todo el compromiso que como personas y como sociedad debemos tener presentes. Aprovecho también agradecer a la doctora Carmen Grace Salazar, quien es la coordinadora del programa de investigación en educación en contextos socioculturales, quien nos ha facilitado el contacto con Silvia para poder desarrollar esta agradable conferencia con Silvia. Desde ya sé que va a ser una experiencia de muchísimo aprendizaje para todas y todos nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, compañeras, y bueno, creo que lo más importante ahora es escuchar a Silvia. Feliz tarde a todas y todos. Muchas gracias, doña Jacqueline. Ahora es el turno de darle la bienvenida a la expositora Silvia Mesa, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida.
Muchas gracias, Cristian. Antes que nada, quiero agradecer la invitación del INIE. Me parece que puede ser un espacio que nos permita reflexionar y espero que esto motive un poco la participación y las preguntas para que sea más ameno. Voy a compartir la pantalla, si me permiten un segundo. ¿Cómo era que se hacía esto? Ok. Bueno, yo quise hablar del impacto que está teniendo la COVID en la vida de las mujeres, porque ese es un impacto diferenciado. Las mujeres no estamos viviendo la pandemia de la misma forma en que la viven los hombres. Y quiero partir un poco de un contexto de la situación, porque eso nos permite situarnos mejor en ella. Decía el otro día en una conferencia el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que cada siglo comienza con un hecho significativo. Y él ejemplificaba que para el siglo, que en realidad los siglos no empiezan el 1 de enero del año 1 del siglo, sino que hay un hecho que los va a marcar. En el siglo XIX fue la Revolución Industrial, en el siglo XX fue la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, y en el siglo XXI, lamentablemente, este siglo va a estar marcado por la pandemia de la COVID. Y eso ha llevado a que nuestros esquemas de vida se hayan trastocado profundamente. Enfrentamos lo que Montserrat Sagot calificaba como una crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no va a ser el mismo después que termine esta pandemia. Ya no es el mismo ahora, ni vamos a volver nunca al mundo en el que vivíamos, porque han cambiado las relaciones. Es una oportunidad tal vez para mejorar, pero lamentablemente la vemos venir como una posibilidad de que se empeoren las condiciones de vida de muchas personas. En realidad, la pandemia aparece como algo inesperado y externo, ¿no? Empezó el 2020 y todos nosotros pensábamos que íbamos a tener muchos proyectos, que íbamos a realizar congresos, que íbamos a hacer investigaciones de campo, que íbamos a viajar, pues, mil cosas que en este momento se han visto truncadas porque la pandemia detuvo el funcionamiento prácticamente del mundo. Y además nos agarró sin ninguna preparación, porque a pesar de que esta pandemia se veía venir, ¿verdad? El modelo de explotación de los recursos que estamos viviendo en el mundo es muy propicio para que aparezcan este tipo de problemas. Nadie había pensado que en ella como una posibilidad. Y entonces las reacciones a nivel mundial fueron lentas, fueron malas muchas veces, se cometieron errores y además hubo que ir aprendiendo sobre la marcha, porque nunca se había enfrentado una situación así. O sea, el antecedente más cercano que tenemos es el de la gripe española en 1918, que asoló, creo que son como 50 millones de personas que murieron. Y esta pandemia viene muy complicada, porque además decían en este momento que en el caso de la gripe española, la mayor mortalidad se produjo en la segunda ola, en la ola que estamos entrando en este momento. Bueno, partimos entonces nosotros de un contexto que ha sido ampliamente discriminatorio para las mujeres. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque las mujeres somos las que acumulamos la mayor parte del trabajo no remunerado, ¿verdad? O sea, ese trabajo que ni siquiera se reconoce que sea trabajo, que nos dicen que hacemos por amor, el trabajo doméstico, ¿verdad? Y además tenemos las peores condiciones de inserción en el mercado laboral. Ahora después vamos a volver sobre estos detalles. Pero la mayoría de las mujeres, o sea, tienen
hay más desempleo para las mujeres, tienen peores salarios que los hombres, la pobreza se acumula en los hogares con jefatura femenina y muchas de las mujeres trabajan en la informalidad. Entonces, todas esas cosas hacen que la pandemia tenga un efecto muy especial en las mujeres. Por otra parte, no es el mismo impacto que va a tener la pandemia en todas las mujeres. Eso va a ser muy diferenciado porque frente a la pandemia se van a cruzar una serie de factores que se van a intersectar con la pandemia que estamos viviendo. No es lo mismo ser una mujer profesional con un empleo estable, que probablemente va a tener ciertos problemas, ¿verdad? Igual en este momento que ser una mujer que se ganaba la vida haciendo tortillas y vendiéndolas a las vecinas y que en este momento se está imposibilitada de hacerlo. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel mundial y también a nivel de Costa Rica? Que el virus está reforzando la desigualdad. En el primer momento no se notó tanto, pero en este momento es muy claro que está llegando a aquellos lugares donde hay menos poder económico, que las víctimas están siendo aquellas personas que la sociedad ha ido excluyendo, ¿verdad? Han sido migrantes. La gente está muy enojada con los migrantes ilegales en vez de enojarse con las empresas que los traen. Han sido personas muy pobres, jornaleros que trabajan en condiciones infrahumanas en muchos casos. Han sido poblaciones de bajos ingresos y muy excluidas. O sea, por ejemplo, se acaba de decretar alerta anaranjada hoy en el cantón de Pavas, que sabemos que es uno de los cantones, de los distritos, perdón, es un distrito de San José, es uno de los distritos que acumula mayores desigualdades y que acumula más viviendas precarias, ¿verdad? Con los problemas que tiene la precariedad de acceso al agua, de acceso a los recursos, de acceso al sistema de salud, porque muchas de esas personas no tienen seguro de salud. Entonces, esta pandemia llegó a disciplinarnos de una manera diferente. O sea, empezamos a ver que bueno, que yo ya no puedo hacer las cosas que quería hacer antes, empezamos a ver que bueno, ya tengo que quedarme en la casa, no puedo salir a hacer mis compras o a comer afuera, un montón de cosas que fueron alterando nuestras rutinas. Y a esto se agrega que no hemos logrado hasta este momento cambiar la organización de los hogares. Las mujeres hemos ido entrando progresivamente en la población económicamente activa, cada vez somos más, pero la distribución del trabajo doméstico no remunerado, la distribución del cuidado de las otras personas, se mantiene aún como lo era, prácticamente como lo era en la época de nuestras abuelas. Algunos compañeros dirán, no, si yo hago trabajo doméstico, ¿verdad? Sí, casi todos los hombres hacen trabajo doméstico, pero hacen un trabajo doméstico en general, no digo que todos, muy selectivo. O sea, porque la encuesta de uso del tiempo que se ha realizado primero en el área metropolitana y después a nivel nacional, demostró que si bien los hombres participan en el trabajo doméstico, las actividades que más desarrollan se refieren al mantenimiento de la casa y del vehículo y también a la administración del hogar, o sea, decidir cómo se gasta y en qué se gasta, pero que las tareas más rutinarias siguen estando recargadas en las mujeres. Hay sectores donde esto ha cambiado, pero en la inmensa mayoría de la población seguimos encontrando lo mismo. O sea, la mujer que tiene que multiplicarse, y cuando analizamos la suma del trabajo doméstico remunerado con del trabajo doméstico no remunerado con el trabajo doméstico de las mujeres, lo que llamamos carga global de trabajo, nos encontramos que las mujeres trabajamos más o menos 7 horas a la semana más que los hombres. Entonces, en esta situación encontramos que, perdón, era la anterior, que las mujeres terminamos em, estando invadidas por una acumulación de tareas. Entonces, o sea, yo quería ilustrarlo con esta
caricatura, pero realmente esto es lo que está pasando. Hasta este momento nos conseguíamos organizar de tal manera que las tareas domésticas se realizaban, las mujeres que trabajamos remuneradamente, o sea, había un horario en el cual los niños y las niñas estaban en la escuela, nosotras íbamos a nuestro lugar de trabajo y luego regresábamos a la casa a ocuparnos de tareas domésticas y cuidado de niños y tareas de la escuela y todo eso. Pero en este momento se ha multiplicado ese trabajo. ¿Por qué? Porque ha adquirido unas características de simultaneidad que no tenía hasta ahora. En este momento las mujeres que están haciendo trabajo remoto, a la vez tienen en la casa a los hijos y las hijas con las escuelas cerradas, en algunos casos también al esposo, y ellas son las que se tienen que ocupar de todo, de las tareas de la escuela, de que se mantengan los niños al día, del cuidado si hay una persona enferma, de las tareas domésticas no remuneradas, y a eso hay que sumar el trabajo remoto. Entonces eso implica una sobrecarga muy fuerte de trabajo para las mujeres. ¿Qué pasó? No estoy pudiendo acá. Entonces, nosotros nos enfrentamos en el primer momento a una romantización de eso de quédate en casa. Qué bonito, nos vamos a quedar todos en la casa, vamos a disfrutar mucho juntos, vamos a tener mucho espacio para compartir. Ese espacio que antes nos faltaba, ahora nos está más bien sobrando. Y decía el otro día Rita Laura Segato que hay una invasión del casa afuera en el casa adentro, o sea, que en algunas comunidades se habla del casa afuera, que es todo lo externo, digamos, toda la parte pública donde nos desenvolvemos, y el casa adentro, que es ese ámbito privado donde tenemos un espacio para nosotras y nosotros mismos. Pero en este momento eso se nos ha metido adentro de las casas. Y la virtualidad se mete por los resquicios del casa adentro. Entonces ahora estamos participando en reuniones todo el día. Yo creo que hay más reuniones que las que teníamos cuando estábamos en el espacio físico. Se multiplica el trabajo administrativo para quienes tenemos trabajo administrativo, se multiplican muchas cosas y a la vez y perdemos además, o sea, decíamos que ganamos un espacio para compartir, pero perdimos un espacio privado, porque ahora estamos hablando y estamos adentro de nuestra casa, está expuesta nuestra casa cuando estamos en reuniones, a menos que estemos con el video cerrado. Que eso también por ejemplo, en el caso nuestro de la universidad, es muy difícil dar una clase a un montón de cuadraditos negros, en vez de estar viendo a las personas y estar viendo las reacciones que tienen las y los estudiantes. Pero entonces estamos con el aula metida dentro de la casa, y eso es muy complicado. Y eso en el caso nuestro, que somos personas que en esta sociedad de alguna forma somos privilegiadas. Porque esto de quedarse en casa solo es posible cuando hay una renta básica personal. O sea, si las personas que no tienen una entrada fija, si se quedan en casa se mueren de hambre. La distribución que se ha hecho de los bonos proteger y de los alimentos va dirigida a las personas que son las que tienen generalmente el trabajo formal, que son los hombres. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? El señor recibe el bono y él decide cómo se aplica, y decide cuánto de ese bono va a destinar a las necesidades de las mujeres, o sea, de su esposa. Y decide cuánto va a destinar a los niños, y decide qué comida se va a comprar y qué es más importante comprar y qué no es más importante comprar. Entonces, sí es bastante complicado lo que está sucediendo con las mujeres que no tienen un ingreso propio. Por eso decimos que se necesita que haya una renta básica personal de cada persona. Lo mismo que con todo el esfuerzo que ha significado para el gobierno dar esos bonos de proteger, la cantidad es la misma si la familia sean 3 personas, 4 o 15. Entonces eso también viene a complicar más la situación. Para dar algunos datos de cómo estábamos antes de la pandemia, en el primer trimestre del 2020, según las cifras del INEC, el desempleo había subido al 12.5%
mientras que el año pasado, también a marzo del 2019, estaba en el 11,3%, o sea, había tenido un aumento de más de un punto porcentual. Pero la tasa de desempleo abierto, ¿verdad? Para los hombres es el 2,5%, pero para las mujeres es el 18%. O sea que acá estamos viendo cuáles son las condiciones de desigualdad que existen en el empleo. Y la tasa de subempleo es 10,6 para los hombres y 5,3 para las mujeres. Me parece que me equivoqué, que era otra la cifra. Bueno, el empleo informal abarca casi la mitad de la población ocupada y el empleo informal es el que más está sufriendo en este momento. ¿Qué pasa con el empleo informal? Que muchas personas que trabajan en empresas que no son formales no están afiliadas a la caja, ¿verdad? No se están pagando sus cuotas patronales y por lo tanto, a pesar de que reciben la atención mínima y de urgencia, no van a recibir todos los beneficios que tiene la población asegurada. En el caso de la violencia contra las mujeres, existe un factor de riesgo para las mujeres que viven con agresores, ¿verdad? Del aumento de horas que permanecen juntos. Esto es un factor de riesgo que ha sido estudiado y lo notamos, por ejemplo, cuando aumentan las denuncias por violencia contra las mujeres durante los periodos de vacaciones. Sin embargo, ahora tenemos un periodo de casi 3 meses y medio en que muchas mujeres han tenido que convivir con su agresor. Y no se han tomado medidas especiales para esto. No es tan sencillo para una mujer que está en la casa con una persona que la agrede agarrar un teléfono y llamar al 911, porque el señor va a escuchar lo que ella está diciendo. Y todavía no sé que se hayan implementado ningún sistema alterno para poner denuncias. Y tampoco se ha considerado en las excepciones para las restricciones vehiculares la situación de violencia contra las mujeres. En este momento, como vimos ahora que se endurecieron las medidas, el sábado o el domingo se puede salir para ir a un supermercado o a un centro de asistencia, pero no se puede ir para ir al juzgado, no se puede salir para ir al juzgado de turno a poner una denuncia de violencia. Lo mismo que el riesgo se aumenta en los casos en que una mujer contaba con medidas de protección que se le vencieron a partir de la pandemia y que va a tener muchas dificultades para poder renovarlas. Sin embargo, las denuncias por violencia contra las mujeres que reporta el INAMU en el mes de marzo, o sea, el primer mes de la pandemia, no habían aumentado y creo que en abril tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso en el mes de, o sea, entre enero y marzo estaban más o menos parecidas, hasta el momento de la pandemia estaban más o menos parecidas al año anterior, pero en el mes de marzo hay muchas menos llamadas de auxilio o solicitudes de atención en las instancias del INAMU. Y esto no implica que no haya violencia, implica que las mujeres están siendo probablemente agredidas y que no tienen las condiciones para pedir apoyo, no tienen las condiciones para buscar cómo salir de la situación. Entonces, no es para nada una buena noticia que no haya habido más denuncias. Hay algunas recomendaciones que se han hecho desde el Comité de Expertas del MESEGBI sobre violencia contra las mujeres. Una es buscar nuevas estrategias de comunicación que posibiliten la denuncia. En esto les decía, como les decía antes, o sea, no se puede llamar al 911, pero por ejemplo, la habilitación de números de WhatsApp para que las mujeres puedan mandar una noticia. En algunos países se han instrumentado campañas donde las mujeres usan una clave en una farmacia o en un supermercado para decir que están siendo agredidas y entonces se las pasa a un lugar privado para que puedan hacer su llamada de pedido de auxilio. Otra recomendación es mantener el funcionamiento de los albergues, de las casas de acogida. En Costa Rica se ha mantenido ese funcionamiento, pero se plantea el problema que qué pasa si llega una mujer que está
contagiada de la COVID-19 a un albergue. No se la puede alojar con las demás y cómo se van a manejar las situaciones de aislamiento. La otra recomendación es tener células de reacción inmediata. ¿Qué implica eso? Implica que las mujeres puedan tener acceso a un sistema de pedido de auxilio y que cuando piden auxilio en pocos minutos tengan una patrulla policial en la puerta de la casa. Y eso en este momento no está sucediendo. Lamentablemente hemos visto algunos problemas muy serios. Se entiende que la policía está muy ocupada haciendo cumplir las restricciones que se han puesto y haciendo cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Pero cosas como las que pasó la semana pasada con Luani, donde la familia fue a decir que la chica estaba desaparecida, a dar ideas de que podía haber un problema cerca de la casa, y eso pasa un miércoles y resulta que a la semana siguiente, el lunes, el hermano de la chica encuentra el cuerpo de la muchacha en una casa, 2 casas por medio donde ellos vivían. Y eso es una cosa inadmisible. Es inadmisible que no se acaten los lineamientos internacionales de considerar que las desapariciones de mujeres tienen que ser tratadas con urgencia. Hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una condena a Guatemala por no haber procedido en el caso de una denuncia de una desaparición de una adolescente que finalmente apareció muerta. Hay una sentencia famosa de la Corte contra México, el caso de Campo Algodonero, donde se sancionó a México por la falta de la debida diligencia, como se dice, o sea, porque las autoridades no pusieron el cuidado necesario para impedir que se dieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y así podríamos nombrar una serie de circunstancias por las cuales otros países han sido sancionados. Y no puede ser que en Costa Rica, que además tiene un decreto de atención prioritaria de las situaciones de violencia, estén pasando cosas así, como que digan que no hay ningún ¿cómo se dice?, investigador disponible. Se recomienda también reforzar las medidas de protección, o sea, esto de que si se vencen se prorroguen automáticamente. En algunos países se ha prohibido la venta de alcohol y de armas. Nosotros sabemos que cuando hay una ley seca en Costa Rica la gente compra antes el alcohol y lo compra de alguna manera. Pero sí el alcohol constituye un factor de riesgo y las armas, bueno, hay una ley bastante restrictiva aquí. Y lo otro es que los servicios para atención de violencia tienen que seguir funcionando. Ahí, se me fue la anterior, necesito la anterior. Hay una crisis de todo el sistema de cuidado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que trabaja en un servicio de salud? Supongamos una médica o una enfermera que ha visto multiplicadas sus horas de trabajo y que la escuela donde estaban sus hijos o la guardería donde los dejaba en este momento no los están atendiendo. Entonces, ¿cómo está asumiendo el Estado el cuidado de esos niños y esas niñas o de las personas enfermas que tenga una mujer a su cargo? ¿Qué pasa con las personas que están cuidando pacientes con COVID-19? Hemos visto recomendaciones del Ministerio de Salud, pero ¿pueden en todos los casos mantenerse esas recomendaciones? ¿Hay en todas las casas una habitación donde la persona que está enferma se pueda mantener aislada? ¿Hay en todas las casas la posibilidad de que esa persona pueda consumir sus alimentos por separado? Que los niños y las niñas no entren al lugar donde está esa persona. O sea, eso es bastante complicado. Y la otra cosa es esto de cómo hacen las mujeres para conciliar el trabajo remoto y el cuidado de niñas y niños que están en el hogar por el cierre de las escuelas. O sea, un poco lo que mostrábamos con la caricatura. La otra recomendación es cómo mantenemos un acceso universal a una vida digna, ¿verdad? El caso de las trabajadoras informales
En Costa Rica, muy claro el caso de las mujeres de las áreas rurales. Ninguno de los programas del gobierno había llegado a las mujeres trabajadoras rurales que están en el Foro de las Mujeres del INAMO. Llegó ahora una ayuda tramitada desde el INAMO, porque se sabía a dónde ir exactamente con las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que intersectan factores de vulnerabilidad? Una condición de discapacidad, mujeres migrantes, refugiadas, adultas mayores, o que pertenecen a grupos históricamente discriminados. ¿Cuál es la información que tenemos de lo que está pasando con las mujeres en Talamanca, por ejemplo, en las comunidades indígenas? Otro grupo de mujeres especialmente vulnerables es el de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, remuneradas. Muchas de esas mujeres fueron despedidas de sus lugares de trabajo sin pagarles ninguna prestación en el momento en que empezó el aislamiento social. A otras se les ofreció mantener el empleo a cambio de que no volvieran a salir mientras durara la pandemia, lo cual implica una condición de privación de libertad aceptada por la persona porque no tiene más remedio. Perdón. Otra recomendación es mantener el acceso a la salud de las mujeres y las niñas. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia obstétrica, por ejemplo? Una mujer que en este momento empieza con un trabajo de un parto que se adelanta o que tiene una pérdida. ¿Cómo se atienden esas situaciones cuando el personal de los hospitales está más dedicado a la atención de la pandemia? Y el otro problema es el de los subsidios a lo que ya me referí. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Yo creo que hay un problema de información. O sea, la gente no tiene la información precisa. Yo sé que se hacen, todos los días se presenta un informe de la situación de la pandemia, que muchas personas vemos, pero hay otras personas que no lo ven. El otro día, hace un par de meses, una chica que estaba atendiendo me decía que la mamá no quería que saliera a la calle porque el virus estaba por todas partes flotando en el aire, ¿verdad? Ese tipo de mitos existentes alrededor de la pandemia son muy complicados. Pero también es muy complicado una cuestión cultural, que es que la gente ya está cansada en este momento de estar encerrada. Por eso estamos viendo situaciones como las que se dieron en el fin de semana, donde la gente se reunió, no le importó que estuviera prohibido, y hasta golpearon a los policías cuando los trataron de sacar de su reunión, ¿no? Entonces creo que es necesario que la información sea muy clara, que sea información accesible para personas que tienen dificultades para leer cosas muy largas, que sea una información amigable, porque eso puede ayudar a combatir y a contrarrestar la cantidad de información falsa que está circulando. Todos los días nos llegan noticias que creo que hay que comprobar 7 veces antes de volverlas a postear. Hace como 15 días un video donde una niña encaraba a Trump y le decía que era una desgracia para el mundo, y resulta que era una cosa montada, y cuánta gente lo reposteó. Ayer o anteayer volvieron a matar al pobre Joan Manuel Serrat, que sigue vivo, pero que cada 2 por 3 en las noticias lo matan. Entonces yo creo que ese cuidado en cuál es la información que difundimos y no difundimos, eso es importante. Otra medida de prevención es el involucramiento de los hombres en el trabajo no remunerado. El involucramiento de los hombres en el cuidado, que asuman en realidad la responsabilidad que tienen en el hogar. Eso es imprescindible, porque la carga que están teniendo las mujeres les va a ocasionar problemas de salud, les está ya ocasionando un aumento del estrés que puede derivar en que después digan que ella es una agresora, que ella se pasa gritando, y nadie considera
cómo esa mujer está desbordada por el cúmulo de tareas que está teniendo en este momento. Para ir terminando y dejar un espacio para la discusión, vuelvo a decir, necesitamos asegurar un ingreso básico de las mujeres y que el cuidado sea considerado un servicio esencial, ¿verdad? El poder dejar a los niños y las niñas en una guardería para mantener, mientras trabajo en mi casa, ¿verdad? Poderlos dejar en algún lado mientras la mujer sigue trabajando es imprescindible. Como dice Montserrat Zagot, no hay posibilidad de confinamiento social y quedarse en casa si no hay una política de redistribución social y económica abierta. Es decir, nadie se puede quedar en casa si no hay una renta básica mínima. Recordar que la pandemia no releva a los estados de las obligaciones especiales para enfrentar la discriminación y la violencia dirigida a miles de mujeres y niñas, incluidas las mujeres trans y las personas intersex. Los países, y en el caso de Costa Rica en específico, no pueden olvidar que firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La pandemia no es una excusa para no atender esas obligaciones. Lo otro es que en cualquier política que se haga deberían participar las mujeres. Nos llama mucho la atención que, con excepción de unas pocas veces, los gabinetes de crisis están integrados solamente por hombres. Hoy estuvo la ministra de Planificación en la conferencia de prensa, pero habitualmente son solo señores los que están. ¿Cómo se diseña una política que proteja más a las mujeres si no se tiene en cuenta la opinión de las mujeres? Y tener en cuenta, además, en cualquier política que se diseñe, que las mujeres no somos todas iguales, por lo que cualquier medida que se tome para mitigar los efectos de la pandemia debe tener en cuenta la interseccionalidad, o sea, de los factores que se cruzan, así como los principios de equidad y no discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias a la expositora del día, doña Jacqueline García Falla, si quiere brindar sus palabras en torno a la exposición. Claro que sí, Cristian. Bueno, yo creo que Silvia nos ha puesto en esta tarde en el lugar que tenemos que tener todas y todos para revisar cuál es nuestro espacio de convivencia en este momento de teletrabajo, pero también donde se combinan no solo el teletrabajo, sino la vida cotidiana, y de cómo no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades, aunque cuenten con la oportunidad de estar en su casa. Y hace algunas semanas, cuando se reflexionaba cómo el teletrabajo puede implicar de alguna manera estar en escenarios de violencia permanente, incluso los chicos y las chicas, pocas veces tomamos conciencia, como esta tarde, pues Silvia nos ha hecho reflexionar y sobre todo tomar conciencia de que esa realidad está cerca de nosotros y de nosotras. Creo que además debe de alguna manera tener todas y todos los aquí presentes la convicción de que ese ejercicio de nuestros derechos son fundamentales aún en un contexto de pandemia. Y valoro profundamente la reflexión que ha hecho Silvia esta tarde, porque definitivamente nos pone en contacto con una realidad que desde nuestra comodidad muchas veces olvidamos que no es el único espacio donde debemos tener nuestra mirada.
Como siempre ella lo hace, ¿verdad? Nos ha puesto a pensar desde los zapatos de otras personas que no tienen las mismas condiciones ni las mismas oportunidades para atender sus necesidades básicas, para desarrollarse plenamente, para vivir con tranquilidad en espacios seguros. Y se lo agradezco profundamente, de verdad, Silvia, porque nos haces tomar conciencia, y lo decías ahora de una forma muy clara, de que a veces tenemos algunos espacios que nos garantizan tener mejores oportunidades que otras personas. Creo que también va a ser muy importante todas las reflexiones que podamos construir esta tarde con las y los participantes. Le reitero mi agradecimiento por haber compartido esta conferencia y sobre todo por darnos la oportunidad de escucharte y de reflexionar contigo. Gracias, Silvia. Gracias. En este momento abrimos el espacio de preguntas, comentarios a la exposición de Silvia Mesa que acabamos de escuchar. En redes sociales, agradecerle a las personas que están conectadas. Tenemos el comentario de Vicky MH, dice, muy buena exposición. También Fernanda Tobar dice, excelente análisis. Y Vicky vuelve a comentar, saludos a la profesora Jackie. Les recordamos que estamos en esta conferencia el día de hoy sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres a cargo de la investigadora Silvia Mesa Pelufo, y también nos acompaña la directora del INIE, Jacqueline García Fallas. Entonces pueden realizar sus comentarios, sus preguntas también por vía Zoom. Las personas que están conectadas en esta plataforma ahí pueden realizar sus comentarios. Por acá tenemos un comentario de María Gabriela Regueira. Dice, Sí. excelente exposición. Da un contexto muy claro de lo que las mujeres están viviendo. Puedo agregar la situación de las mujeres estudiantes universitarias que están en sus casas, también con muchas dificultades para realizar labores académicas, ya que la familia espera que asuman las labores tradicionales de cuidado y las labores del hogar. Sí. Sí, a mí en ese caso agradezco el comentario de Gabriela porque es una de las cosas que a nosotras nos importan, ¿verdad? Sí lo notamos, porque para las chicas, o sea, a ver, no es lo mismo una chica que vive en el área metropolitana que una que vive en área rural, para empezar, porque la conexión de internet no es la misma. No es lo mismo una chica que tiene una buena computadora que la que tuvo que esperar más de un mes para que le llegara una tablet de la universidad, si es que le llegó y si es que se puede conectar, porque a veces están en zonas donde la señal de internet es tan baja que ni siquiera consiguen comunicarse, ¿verdad? Y conectarse para hacer sus tareas. Muy cierto lo que dices del trabajo no remunerado que tienen que asumir. Y voy a agregar otra cosa, la falta de condiciones de privacidad. Para mí, que atiendo chicas que son víctimas de hostigamiento sexual, a veces hay una con la que nunca he podido hacer una videollamada o un contacto de Zoom porque no tiene las condiciones para comunicarse sin que toda la familia oiga lo que estamos hablando, cosa que ella no quiere, ¿verdad? Otra se había metido adentro del carro para poder hablar. Entonces es muy complicado tener un espacio que permita todas las interacciones que las estudiantes necesitan a veces. A veces ellas necesitan poder hablar de una situación en su hogar o algo que les pasó en la universidad y no lo pueden hacer porque las viviendas no siempre tienen, o sea, no todas ellas tienen un cuarto privado, por eso cuando están en clase no ponen nunca su
o sea, difícilmente abren la cámara, porque tampoco quieren que se vea las condiciones en las que viven, o porque hay un hermanito durmiendo en el cuarto con ellas, o porque, no sé, la casa es muy pobre, o porque hay gente pasando, o por diversas circunstancias, es muy difícil verlas cuando se está dando clase. Muchas gracias, Silvia. Continuamos con una consulta de Milagro, que nos dice: buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Milagro. Quisiera saber la intervención de instituciones como el INAMU. ¿Qué están haciendo a nivel de políticas y otras acciones? Bueno, te voy a decir lo que sé porque yo no estoy en el INAMU ahora. En este momento hemos logrado desde el movimiento de mujeres establecer una mesa de diálogo con el INAMU, donde se están viendo un poco las políticas en el momento de la pandemia. Eh, la, mm, el otro día, lamentablemente, escuché un comentario muy desacertado de la ministra que dijo que las mujeres se olvidaron que las golpean porque tienen hambre. Lamento profundamente eso. Ninguna mujer se olvida que la golpean, aunque tenga hambre. El INAMU parece que va a redirigir. El INAMU tiene un fondo de apoyo a mujeres que se concursa todos los años, se llama FOMujeres, está creado por la ley del INAMU y se está tratando de que este año no vaya dirigido a mujeres que son pequeñas empresarias, sino de bajar los requisitos y que sea un apoyo para mujeres en condiciones de pobreza. O sea, y el INAMU está con todos los servicios de violencia abiertos, con el despacho de 911, con la delegación de la mujer y las oficinas regionales abiertas para atender las situaciones de violencia. Muchas gracias, Silvia, por esa reflexión acerca de las instituciones públicas que no se pueden dejar de lado, definitivamente. Y Rebeca Vargas Bolaños dice: muy buena la exposición para reflexionar y pensar en esas mujeres que no tienen las mismas posibilidades. Además, pensando sobre todo el trabajo simultáneo que tenemos. No lo había reflexionado y sí es agotador, aunque tengamos apoyo familiar. Por acá Marlene Vallejos dice: muy buena exposición, me parece que también hay un punto importante y es de las madres que tienen varios hijos, que hoy que no están yendo a la escuela y ellas están haciendo de maestras mientras hacen teletrabajo. Sí, a mí eso me preocupa sobremanera, esto que dice Rebeca, porque, perdón, era lo que dijo, bueno, no me acuerdo quién de las dos. O sea, sí hay un problema de la simultaneidad, pero el problema más terrible que veo es que cuando piensan los escenarios post pandemia, empiezan a decir para qué van a ir los niños a la escuela si se puede hacer todo de forma virtual. ¿Para qué tantos servicios de salud si la salud se puede atender en la casa? Y eso va a recargar más aún a las mujeres. Y además no es lo mismo ayudarlos en una tarea que ser la maestra del niño. O sea, a mí mi hijo me comentaba que tiene una niña que está en 5º grado y que dice, nosotros le explicamos, pero no es lo mismo, nosotros no sabemos cómo enseñarle, ¿verdad? Entonces sí, se va a sentir un desfase en la formación de las personas menores de edad que están en este momento en enseñanza primaria y en secundaria. O sea, las universidades nos tenemos que preparar para recibir unas generaciones que van a venir con bases mucho menos fuertes que las que traían en años anteriores, porque este impacto se va a sentir muchísimo. No es lo mismo hacer teletrabajo, aunque el chico o la chica se siente en la computadora cuando hay en la casa, porque a veces es con el teléfono de mamá que se hacen las tareas, o sea, no es lo mismo lo que aprende. Y además se pierde una cosa muy importante, sobre todo en los más pequeños, que es la socialización, ¿verdad? O sea, se están construyendo lazos muy fuertes con la mamá, probablemente con el papá,
pero se están perdiendo los lazos con los iguales y las iguales. Entonces esos niños y esas niñas van a tener dificultades para socializar en el futuro también. No solo esa brecha que va a haber en su formación, sino también la brecha en su socialización, y eso es muy preocupante. Continuamos leyendo unos comentarios que nos han dejado en Facebook. Un saludo a Suni Silva, que dice: felicitarlos a todos por tan excelente análisis, muy pertinente en este momento en el cual nos encontramos. Sofía González dice: me preocupan nuestras estudiantes madres que han tenido que asumir nuevos roles. El hecho de responder como estudiante con una metodología muy diferente que en ocasiones, a su forma de aprendizaje, y por otra parte el cuidado y la educación de sus hijos. Y Adelante. podemos agregar a eso que en épocas normales las estudiantes que tienen hijos o hijas pequeños los pueden dejar en la casa infantil, ¿verdad? Y en este momento no hay casa infantil y hay que estar en clase por internet con los niños y las niñas allí. Y eso no es sencillo. Claro. Verónica GC en la plataforma de Zoom comenta: muchas gracias a la INIE por el espacio y a Silvia por la exposición que nos da insumos para la reflexión y también para actuar. Sin duda alguna hay condiciones desiguales entre nuestros estudiantes y entre nosotras las docentes que nos afectan de distintas maneras. Quería consultarle si tiene datos sobre las condiciones de salud de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. No, lamentablemente no tengo datos sobre salud de las trabajadoras sexuales. Sé que están teniendo serios problemas económicos porque se los he oído comentar, ¿verdad? O sea, he visto en algunos chats donde hay algunas trabajadoras sexuales que dicen que, bueno, que no están ganando para subsistir en este momento. Lamentablemente esa es una estrategia de sobrevivencia de muchas mujeres y sí, se les ha caído abajo esa estrategia. Rose dice: excelente exposición, refuerza el sentir de muchas mujeres respecto a la desigualdad en las labores en el hogar, que siempre ha existido y que actualmente por el cambio abrupto de la rutina diaria puede que se haga sentir más, para lo cual es importante las redes de apoyo. Carmen Grace Salazar Salas dice: Silvia, gracias por la exposición. Muchas mujeres son trabajadoras, mamás, esposas y amas de casa, y su sobrecarga de trabajo no es valorada. Angie menciona: muy clara y fundamentada la exposición. Ahora es un doble reto, pues se suma la fuerza de muchas desigualdades contra las mujeres y otros grupos discriminados y violentados. También es digno de estudiar el papel de los medios de comunicación, que son ahora más que nunca las fuentes de información de las personas. Sí, y muchas cosas muy sesgadas, ¿verdad? El otro día vi un video de un periodista, un señor que dice que es periodista, que decía que el problema que teníamos del aumento de los casos de COVID no era porque la gente no cumpliera con las medidas, no era por las fiestas, sino que la culpa era, y lo voy a repetir como lo dijo, la culpa era de los nicas, ¿verdad? Y a mí me parece que ese tipo de comentarios xenofóbicos se están saliendo ya de toda contención, ¿verdad? Porque hay mucho descaro para hacer comentarios xenofóbicos y a mí me preocupa mucho cualquier forma de discriminación que vemos en nuestra sociedad. Entonces, o sea, enseguida, cuando dicen hay un extranjero, lo primero que la gente piensa que la persona es nicaragüense. Y yo puedo decir que los 2 primeros casos de COVID que tuvimos en Costa Rica eran 2 personas estadounidenses, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y también no
O sea, hay que tener en cuenta que las personas que entran ilegalmente a trabajar en una empacadora de piña o a recoger yuca o a lo que sea en empresas agrícolas, lo hacen porque tienen que trabajar, porque tienen hambre. Y que hay una responsabilidad de las empresas cuando participan en formas, de algunas, no será de todas, que participan en traer personas clandestinamente, ¿verdad? En formas de tráfico de personas para tener mano de obra barata y explotada, como se está viendo ahora con las inspecciones que se están haciendo. Por acá Rebeca Vargas Bolaños dice un abrazo a doña Silvia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Y finalmente, ya para ir concluyendo con este conversatorio, una reflexión final que nos quiera brindar doña Silvia. Sí, yo creo que este es un momento muy difícil para muchas, que algunas somos privilegiadas por edad, porque ya no tenemos niños en la casa, por condición socioeconómica, porque si somos trabajadoras remuneradas estamos mejor, pero hay que pensar en todas las mujeres. Eh, Hace años, en un libro que a mí me gusta mucho, de Clara Coria, que se llama Las negociaciones nuestras de cada día, Clara Coria es una psicoanalista argentina, ella comentaba que una paciente de ella tenía un esposo que era muy colaborador, lo voy a entrecomillar porque los esposos no deberían ser colaboradores, sino responsables de su parte de las actividades. Entonces tenían un bebé y ella decía que no entendía por qué cuando el bebé se orinaba, él cambiaba los pañales, pero si el bebé se hacía caca, entonces los tenía que cambiar ella. Y entonces Clara Coria dice, lo que ella está reclamando en realidad es tiempo. Tiempo que es espacio y que es espacio psíquico. Porque muchas veces el desempeño de las mujeres, el desempeño laboral, el desempeño académico, sobre todo para nuestro caso, se ve muy obstaculizado por el tiempo y el espacio que ocupa en nuestra mente el trabajo doméstico no remunerado, y que necesitamos que los compañeros asuman su responsabilidad en los hogares. Muchas gracias por todos los comentarios. Muchas gracias a usted, doña Silvia Mesa Pelufo, que nos acompañó esta tarde con su exposición sobre esta situación que están viviendo las mujeres por motivos del COVID-19. También agradecemos la participación de la directora del INIE, doña Jacqueline García Fallas, que nos acompañó. No sé si desea brindar una reflexión final, doña Jacqueline. Claro que sí, Cristian. Bueno, Adelante. yo creo que hemos tenido una tarde como la sentíamos que iba a ser hace una hora cuando inició nuestra actividad, donde compartir con Silvia toda su experiencia, todo su conocimiento y todo su respaldo en los casos concretos, ¿verdad?, en los que Silvia se desenvuelve, no deja de hacernos eco a todas y todos los que hemos estado esta tarde con ella. Y creo que nos deja en una situación de mayor, no solo reflexión, sino de buscar esos espacios de compromiso y tener presente en lo último que decía Silvia, ¿verdad? Cómo pensar en que la política pública, en medio de todos los cambios que se generan en esta emergencia mundial, no desproteja a las mujeres y no las victimice aún más, ¿verdad? En términos de lo que estamos justamente viviendo todas y todos. Creo que ha sido una tarde de mucho provecho académico, humano, de sororidad, y creo que no podemos perder de vista en que en medio de todo hay que estar pendiente de nuestros derechos humanos y fundamentales. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias también. Aprovecho
a nuestro equipo de apoyo, ¿verdad? Nuestras compañeras de unidad de apoyo a la investigación, a la acción social, a nuestros compañeros de la UTI, de la Unidad de Tecnologías de la Información, a nuestro compañero Cristian, que es un nuevo compañero en el equipo del INIE, a cumplir un mes de estar con nosotros. El tiempo pasa muy rápido. Y a nuestra compañera Carmen Grace Salazar Salas, que nos dio la oportunidad de conversar con Silvia esta tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y de nuevo, Silvia, gracias. Ustedes las gracias. Muchas gracias, doña Jacqueline, directora del INIE, que siempre hace una reflexión acerca de estas temáticas que estamos trabajando durante ya al menos un mes también, de conversatorios y talleres que hemos agendado también para reflexionar sobre la pandemia y sobre el aspecto educativo en diversas áreas. Muchas gracias nuevamente a Silvia por la participación y a todas las personas que estuvieron, ya sea vía Zoom o vía Facebook Live. Muchas gracias.